Muchas gracias, presidente Coparmex. Gracias, te agradezco sé que estés aquí con nosotros. Bienvenido sea siempre. Gracias. Sí, con mucho gusto, ¿eh? Muy buenos Muchas días. gracias. ¿Desde cuándo están las pláticas o iniciaron las pláticas para determinar el monto de recuperación de que tendrá el salario mínimo a partir del año entrante? Bueno, hay una fecha, noviembre 25, es que se inicia la sesión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, a partir de la cual pues inicia ese diálogo. Es una sesión permanente, es decir, digamos, el sector obrero por un lado, el sector productivo por otro lado, hacemos propuestas y luego pues ya somos convocados, nuestros consejeros, hay 10 asientos del sector productivo, 10 del sector obrero y uno del gobierno, y somos convocados para ya tomar una decisión. Sin embargo, cada sector pues, hace sus análisis. Te comento, Eduardo, que en el caso de Coparmex llevamos un plan de una nueva cultura salarial desde el 2016, en donde el primer objetivo fue desindexar el salario mínimo. Recordarás que antes el salario mínimo servía para pues muchos servicios como Sí. parámetro de multas, de créditos hipotecarios, y eso generaba que cuando subía el salario mínimo subieran todos esos tipos de costos y eso generaba inflación. Por eso el primer objetivo fue desindexar el salario mínimo y una vez que se logró, el siguiente objetivo fue lograr que el salario mínimo llegara a la línea del bienestar individual, es decir, que a una persona que gana salario mínimo le alcanzara para la canasta alimentaria. Esto ya sucede con el salario mínimo actual. Por lo tanto, el siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar. Esto es, Eduardo, que como nos dice el INEGI, en una familia típicamente está compuesta por 4 personas, de las cuales 2 trabajan. Entonces, la línea del bienestar familiar es que con esos 2 salarios mínimos, una familia de 4 pueda tener acceso a la canasta alimentaria. Y para esto tenemos un plan para aumentos en el 2022, 2023 y 2024 para llegar a esa línea del bienestar familiar. En este sentido, la propuesta que hemos hecho desde Coparmex y desde el sector productivo es que desde luego hay un ajuste a la inflación. Sabemos, por lo que nos dijo el INEGI, que ya rebasó el 7% la inflación. Por eso debe haber un ajuste entre el 7 y el 8% de inflación para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, digamos, en todos los salarios, y solo en el salario mínimo aplicar adicionalmente un monto independiente de recuperación, esto que se llama la MIR, en donde la propuesta que hemos hecho desde Coparmex es aproximadamente de 30 pesos, juntando tanto el efecto de inflación como la MIR, para llegar a una cifra entre 170 y 172 pesos diarios. Esa es la propuesta que hacemos, es solo en el salario mínimo general, y esto es precisamente para contener el que pudiera generar inflación que luego fuera perjudicial para el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. ¿Y cómo recibió el sector obrero? Bueno, ¿cómo recibió al interior de los asientos de la iniciativa privada la propuesta de Coparmex? ¿Cómo fue recibida entre los pares, digamos? Digamos que una vez que hicimos todo el análisis de dónde venimos y a dónde queremos llegar, y que esto es una cuestión de justicia social, fue bien aceptada. Parte de la realidad, Eduardo, es que aún con los aumentos que hemos tenido en los últimos 3 años, que han sido aumentos Sí, importantes al salario mínimo, el salario mínimo en México, comparado con países de América Latina y el sí. Caribe, solo está arriba de Venezuela, de Cuba y de Haití. Nos parece que no hay ninguna razón por la cual el salario mínimo en México no esté entre los primeros 5 países de América Latina y el Caribe. Y por eso es la propuesta de la nueva cultura salarial, en donde pues proponemos que para el 2024 lleguemos a esa línea del bienestar familiar. Entonces, te diría que fue entendida en un principio. Hay todavía el pensamiento de lo que antes ocasionaba el aumento del salario mínimo porque estaba indexado pues una Sí. inflación. Sin embargo, una vez que se desindexó, pues hemos comprobado que no genera inflación. La inflación actual, Eduardo, pues es más bien generada por una escasez de Sí. materia prima, de tal manera que la tendencia es un problema mundial y es una tendencia hacia la baja, pero que es lenta la baja, es decir, todavía todo el 2022 vamos a tener problemas de inflación, una inflación alta, y no será sino hasta el 2023 en donde la inflación baje a los parámetros que se ha puesto como objetivo el Banco de México. Oye, presidente, ¿y el sector obrero qué dijo?
Bueno, el sector obrero, por su parte, ha hecho también una propuesta de un ajuste en porcentaje a los salarios un poco arriba de la inflación y un monto un poco mayor hacia el aumento al salario mínimo general. Sin embargo, pues con diálogo llegaremos al consenso. Están muy disparados, están muy lejos las partes del sector obrero y del sector empresarial. No estamos tan lejos y yo creemos en el sector empresarial que pues con el diálogo, una vez que nos convoque la CONASAMI, llegaremos a un consenso. Es una meta que nos hemos puesto en conjunto, el ir desde luego poco a poco subiendo el salario mínimo para llegar a esa línea del bienestar familiar. Esto es algo que pudiera suceder esta misma semana. ¿Tú ves así que existe ese ánimo, sí, la posibilidad de que digan ya? Ustedes pueden decirle a la CONASAMI, hey, ya nos pusimos de acuerdo, entonces ya regresa, o esperan la convocatoria de CONASAMI. Bueno, la CONASAMI es quien tiene que convocar, sin embargo, hay diálogo con el sector obrero, hay diálogo con el gobierno, hay diálogo con la CONASAMI, en fin, esto es una sesión permanente en donde se da el diálogo, pero sí le corresponde a la CONASAMI el convocarnos y repito, es algo que pudiera suceder esta misma semana. Por otro lado, te diría, Eduardo, que la invitación que hemos hecho a las empresas es no esperar a que el salario mínimo suba al nivel de la línea del bienestar familiar, sino desde ahora paguen al menos ese monto. Esta es una iniciativa que empezamos en el 2019, cuando ese nivel de la línea del bienestar familiar era 6,500 pesos mensuales, ahora está en 6,900, estará arriba de 7,000 para el 2022. Y afortunadamente hay miles de empresas que han respondido favorablemente a pagar desde ahora al menos ese salario. Desde luego, cada empresa según sus posibilidades, pero también la respuesta generosa de muchas empresas, Eduardo, ha sido que no nada más 6,500, ¿por qué no ir a 8,500 o a 10,000 pesos? Entonces, algunas empresas están ya en ese nivel como el mínimo que pagan a sus trabajadores. Sí. Consideramos que es una respuesta del compromiso social empresarial y que desde luego estaremos impulsando, pero al menos, desde luego, el ir subiendo el salario mínimo al nivel de la línea del bienestar familiar, que es algo que nos llevará todavía hasta el 2024. Sí, ¿hay algún número para el 2024 de cuánto aspiramos a que tenga el valor del salario mínimo? Sí, digamos que el salario mínimo actual nos da una cifra de 141 pesos con 70 centavos. Este está 38% arriba de la línea del bienestar, perdón, 24% arriba de la línea del bienestar individual, que es 114.38, eso es lo que daría el acceso a la canasta alimentaria. Sin embargo, el que dos salarios mínimos nos lleven a la línea del bienestar familiar serían 228.75. Todavía estamos 38% abajo de esa línea del bienestar familiar y por eso es un plan a 3 años para llegar a ese nivel, Eduardo. Ese es importante. Destaco que es muy importante que el sector obrero y el sector empresarial se pongan a trabajar conjuntamente y acuerden de manera concertada, armónica, a base del diálogo, de que hablen los números, de no tomar cifras locas que puedan parecer espectaculares y después no se puedan sostener en la vida real. Es importante que haya siempre ese diálogo que puede permitir lograr las metas que nos peguen la gana en beneficio del país y de las familias, siempre y cuando estén bien armonizadas y convencidos las partes de que hay que trabajar de manera conjunta, porque después espero que no haya sorpresas ahora de que de repente se acuerda una cosa y sale publicada otra. A veces se digan a dar. Yo te diría, Eduardo, que desde Coparmex le apostamos al diálogo para llegar a los consensos, tanto con el gobierno como con el sector obrero en este caso, y hay la conciencia, tanto en el sector obrero como en el sector empresarial, de la necesidad de subir ese salario mínimo, pero también cuidar que en esa subida no generemos una mayor inflación. Hay también esa conciencia en el gobierno de la necesidad de subir. Yo te diría, Eduardo, que es la primera gran coincidencia que tuvimos con esta administración, con este gobierno federal, en donde, como recordarás, desde Coparmex habíamos propuesto subir el salario mínimo y la anterior administración no había querido
dar Sí. ese aumento al salario mínimo, se había opuesto, y por eso es importante que en estos 3 años, pues ya llevemos estos 3 aumentos importantes y todavía nos hace falta seguir en ese camino, Eduardo. Sí, bueno, el hecho de que seamos un país que está cerca de Venezuela, Cuba y Haití en cuanto a salario. Ayer ya estaba checando para un comentario que hago en MBS Radio. El salario en Botswana de los jóvenes que venden hamburguesas en una reconocida marca es el doble de lo que está aquí el salario en Botswana. Yo no daba crédito que en Botswana, yo estaba jugando y dije, ¿y cuándo ganará un joven en Botswana si vende hamburguesas? Y lo investigué y gana más de lo que ganan en México? Esto no inventes, no puede ser que estemos a esos niveles, ¿no? Sí, digamos, no siempre fue así. El salario mínimo hace algunos años, pues tenía un mayor valor adquisitivo. Por ahí del año 77 estaba alrededor de 328 pesos con 40 centavos a precios actuales, y esto ha caído a 141.7, lo cual tiene que ver precisamente con esta indexación que hubo del salario mínimo, en donde pues muchas veces para conseguir trabajadores tenías que pagar salarios superiores. Esto Claro. todavía es el caso. Sin embargo, pues todavía hay muchos mexicanos que ganan el salario mínimo, de tal manera que por eso es importante atender a estos. O sea, hay 13 millones de mexicanos que ganan un salario mínimo, lo cual quiere decir que es importante subir ese salario mínimo general poco a poco para no generar una distorsión por inflación, pero consideramos que esta propuesta nos lleva a ese objetivo. Permítenos estar en contacto contigo ahora que se determine ya oficialmente la cifra a la que acordaron el sector obrero y el sector empresarial para, pues para conocer cómo fueron los detalles de este trabajo que están realizando actualmente. Te agradezco de manera muy especial que estés aquí en esta tu casa. Con mucho gusto, muy buenos días para ti y para Muchas toda tu gracias, gusto audiencia. en saludarte, mucho éxito. Muchas gracias.